mucho más feo es perderte una oportunidad de estar en el lugar donde tú sí te vas a poder desarrollar. El silo no existe. Tienes distintos roles integrados en función de un objetivo para el cliente. Efectivamente, para poder dar más espacio al desarrollo individual y también a estos intereses que a veces pueden no ser tan comerciales o lo que sea, necesitas generar riqueza también. Uno puede también, en las sociedades occidentales sobre todo, eh, pasar su vida corriendo y haciendo tareas y no preguntarse ninguna cosa. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores se encuentran en su versión de video en YouTube y en su versión de podcast en Spotify. En este episodio de Cultura me acompaña Daniela Novoa. Ella estudió psicología en la Universidad Gabriela Mistral y llevó un máster en dirección de recursos humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. En el año 2022 fue nominada como Ejecutiva del Año por Mujeres Empresarias. Tiene más de 26 años de experiencia en gestión de personas y desarrollo organizacional en empresas como Corporación McDonald's, Starbucks Chile, Universidad Gabriela Mistral y actualmente es Head de HR para Latinoamérica en Principal Financial Group, quienes junto a otras empresas del grupo han ocupado los primeros lugares en el ranking del índice de mujeres en alta dirección IMAT durante los últimos años. Sin más, los dejo que disfruten de esta tan enriquecedora conversación que tuve con Daniela Novoa. Daniela, buen día, bienvenida a Cultura Empresarial, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Dani, una de las cosas que estábamos hablando fuera de micrófonos es que eres una apasionada por la literatura. Yo recuerdo, de hecho, y ya vamos a entrar a detalle de esto, te contaba que yo había entrevistado a un autor chileno, cuyo lamentablemente el nombre no recuerdo, pero me decía algo muy interesante y me decía, siempre se dice que la época de oro de la literatura es en la época de Cervantes y tal, pero no somos conscientes más bien que nuestra época de oro a nivel generacional está más bien en los contemporáneos del boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué tipo de literatura es la que te gusta a ti? ¿La más antigua o la de la nueva época de oro? Eh, no, a mí me parece que me gusta más la nueva época de oro. O sea, me gustan mucho los clásicos. No sé, pues yo creo que a cualquiera que le guste la literatura, Dostoyevsky, no sé, o pienso lo que leía en mi adolescencia, Hermann Hesse, incluso como los más clásicos, ya ahí me voy acercando en el siglo latinoamericano, Vargas Llosa, todo, son maravillosos, pero a mí me gusta mucho la literatura contemporánea, me gusta mucho, y en realidad leo de todo, pero confieso que me gustan mucho los autores norteamericanos y británicos. Auster, Julian Barnes, McEwan, em, ay, tengo otro que me encanta, pero estoy viendo su cara y se me olvidó. Eh, ¿Perdona? Bukowski, sí, eh, pero me cuesta más, me gusta, no sé, ponte tú otro, Javier Marías me gusta mucho, yéndonos más a lo latinoamericano, pero en el fondo me gusta muchísimo, o Murakami en otro lado, la literatura que se mete harto, Schlink también es súper bonito, alemán, pero que se mete harto como en el mundo interno. La novela que se mete adentro de los personajes, los conflictos como humanos finalmente y cómo se resuelven, que en ese sentido quizás mi gusto sí parte de Dostoyevsky para adelante, que era como el maestro en esas cosas, me gustan mucho. Siento que es, además de una manera de, no sé, po, de entretenerse, evidentemente, y hay una parte estética también de lo bonito que es usar el lenguaje de ciertas formas y todo, eh, pero bueno, no sé, yo soy psicóloga y quizá por ahí es mi otro gusto. Siento que es una forma de conocer al ser humano y de vivir a través de otros y de entender.
cómo se mueven los afectos, las historias, etcétera, que a mí me fascina, me apasiona en ese sentido. Hay una leyenda, no sé si la conoces, de Yukio Mishima, que se suicida él cuando en su proceso de exploración y de escritura, cuando descubre que era gay o cuando revela que era gay, decide suicidarse, ¿no? Em, lo que quiero preguntarte respecto a esto es, ¿ese proceso o crees tú que la literatura también nos ayuda en este proceso de exploración de encontrarnos o este proceso de descubrimiento personal? O sea, de todas maneras, po. Creo que, mira, siempre pienso que, o reflexiono harto en torno a qué es lo humano finalmente, o qué nos ayuda, o qué nos define de alguna manera como especie. Y yo creo que hay una cosa, y lo conecto harto con las organizaciones, y ahí me vuelvo a la literatura, que es que los seres son dos cosas en realidad. Uno es que somos una especie que solo sobrevive en equipo. O sea, es muy difícil la vida, y de hecho por eso también es tan llamativa la vida de los ascetas, o qué sé yo, la gente que se aísla, ¿cierto? Vive sola, porque en general desde siempre necesitamos a un otro para construirnos, y en el mundo del trabajo, claro, nadie hace todo. Todos de alguna manera nos ponemos al servicio de los demás para tener una vida mejor en conjunto. Y eso, Harari escribe de eso, Yuval Harari, ¿cierto? Trae emparejado que necesitamos el lenguaje, y el lenguaje crea el mundo interno. Entonces, al final, nuestro mundo interno, nuestro desarrollo personal está siempre súper unido a los otros. Y yo siento que la literatura, claro, te abre una puerta súper importante a reconocer el mundo interno, a entender los conflictos de otros, y a través de la empatía también, y de poder meterse en las mentes de otra gente, también poder entender mejor cuáles son tus propios procesos, cómo procesar tus propios afectos, tus conflictos, tus dolores de crecimiento, y te abre posibilidades súper grandes de resolver y encontrar caminos a través de otros. Entonces, a mí eso me gusta muchísimo. Dan, en este podcast una de las cosas que más siempre me intriga es descubrir cómo ustedes logran cultivar estos hobbies que tienen con esta vida tan ajetreada que vivimos actualmente. Yo te juro que cuando has empezado a listar los autores que más te gustan, que más te apasionan, mentalmente yo los tengo, pero es que hasta ya he olvidado los títulos de sus obras que leí hace mucho tiempo, porque creo que lamentablemente he dejado de leer como me gustaba leer antes, ¿no? Yo, aunque soy un lector tardío, pero en algún momento de mi vida Ujú. leí vorazmente, ¿no? Como tratando de ponerme al día en lo que no había leído a tiempo, ¿no? Pero ¿cómo haces tú Sí. ahora? Yo no puedo, sinceramente, o sea, no tengo un momento para detenerme y poder leer. ¿Cómo lo haces tú? Eh, Mira, la verdad es que no sin esfuerzo. Por un lado, tengo que decirte que, no sé, como persona en general, a mí siempre he sido bien inquieta, ¿no? Como que no podría, a pesar de que me apasiona el trabajo, me gusta mucho lo que hago y trabajo harto, no trabajo poco. Siempre tuve como intereses diversos, y ahí mi familia me determinó mucho en eso. Mi papá dibujaba, mi mamá cantaba, yo también canto, soy cantante en mi vida paralela. Y entonces estaba en una familia que valoraba muchísimo, como la cultura en general, el desarrollo que tú pudieras tener a través de otras cosas. Y nos incentivaron mucho eso desde chicos y todo. Entonces, como que de chica tuve el hábito de necesitar esos espacios para mí misma. Ahora, entonces como que es desafiante totalmente. Durante periodos de mi vida, creo que también poder tener ese espacio de hobby ha sido un poco un sacrificio, porque te cansas más, o es difícil buscar esos temas. Ponte tú, no sé, po, hay periodos en que logro cantar más, pero tengo que ensayar más, entonces eso es contra horas de sueño, o no sé, o cuando mis niños estaban más chicos, era súper desafiante, no podía hacerlo todo, la verdad. Pero hoy que ya mis niños están adolescentes, em, y que, bueno, obviamente depende de los tiempos, a veces hay, obviamente las prioridades se van rebalanceando a lo largo del camino, pero sabéis que la manera que yo he encontrado de encontrarle espacio a mis hobbies es considerarlos casi como esenciales para la salud.
Entonces, no sé. Bueno, y encontrarle los espacios. Por ejemplo, te contaba que canto. Yo sí o sí tengo mi clase de canto los viernes a las 2 de la tarde y podré moverla de lugar, pero la tengo siempre, la tengo metida en la agenda y a esa hora no hago otra cosa. Em, Así como uno dice, ¿sabes qué? Voy no sé cuál día al gimnasio. Eh, la lectura, la verdad es que esa la voy metiendo dependiendo como del tiempo que tengo, pero la acumulo harto por las vacaciones y ahí me llevo mi alto de novelas y paso horas ahí o tendida en la playa o no sé, en un sillón y dedico, y claro, no puedo hacer lo mismo cuando estoy full trabajo, full proyectos porque requiere tiempo, pero te diría que en general creo que si uno no reconoce que el desarrollo como intelectual, afectivo, espiritual, es igual de importante que cualquier otra tarea en tu vida, no le haces espacio. Entonces, yo me he esforzado a meterlo en la agenda porque me hace bien. A veces es un desafío de cansancio, como te digo, pero la retribución en términos de, primero que nada, del gusto, de hacer algo que es para ti en un espacio que es para ti y también como de la alimentación que te da para cualquier otra cosa que tú haces y también evidentemente en el trabajo creo que vale la pena hacerse esos espacios. Y literalmente, cuando dices ponerlo en agenda, aparecen algunos Sí, fragmentos en tu agenda detenidos para temas tuyos personales. sí. Como por ejemplo, No son tantos, es un día a la semana. No, pero por ejemplo, los viernes en realidad no es a las 2, es a las 2:30, yo tengo una clase de 1 hora y media de canto. Cuando estoy en periodos de ensayo, que de repente me meto o sea, tengo una banda que a veces toca harto, otras veces toca poco. Pero cuando estamos tocando harto y tengo que tener ensayo, para mí los viernes en la tarde es mi espacio de música. Y no hago otras cosas. Ahora, si tengo desafíos o proyectos o cosas urgentes en el trabajo, lo flexibilizo, pero el criterio es que sea realmente urgente. Si no, a esa hora yo me dedico a otra cosa. Y mis hijos también saben, la verdad. ok, es para todos, además la norma. Entonces, No, claro, pero es que si no, uno no hace nada de estas cosas. Es como te digo, como ir al gimnasio. Si uno no lo tiene en un horario específico, que no compita con otras cosas, y es difícil hacerlo, uno tiende a no ir. Entonces, lo mismo con tus hobbies o tus pasiones. ¿de dónde nace esta pasión tan artística que tienes? O sea, es cantar, muy cercana a la literatura. Entonces, aunque pueda ser que no lo sea así, pero te imagino que también has escrito algo. Mira, escribo menos, pero ¿Escribes menos de lo que lees o escribes cada vez menos? no, mucho menos que lo que leo. Escribo mucho en el trabajo también la dimensión como de comunicación y alineamiento, como de identidad, para mí me parece que es muy central a la construcción de una cultura. Entonces, ahí aplico harto de lo que en el modo hobby uno absorbe sin tanta conciencia, si se quiere. Pero mira, no sé, yo en realidad es lo que te decía, vengo de una familia en que agradezco muchísimo de mi papá, de mi mamá, de algunos tíos o en general, eh, como el incentivo general a que uno hiciera cosas de las que aprendiera y que disfrutara. Y desde chica, no sé, po, me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, tenía 6 hijos, que era a harta pega, como decimos en Chile, mucha chamba. Agarraba la guitarra y cantaba con nosotros y nos cantaba. Entonces su vida era cantando. Y uno de sus hermanos es flautista de, de- de orquesta, digamos, flauta traversa. Entonces lo íbamos a ver a los conciertos. Mi papá y mi abuelo paterno dibujaban y pintaban, entonces también como las cosas que hacíamos con ellos eran en torno a estos temas. Entonces, y a mi papá le gustaba mucho leer. Entonces, siempre estábamos como estimulados en esta línea y además lo veía mucho como parte de la vida de mi grupo familiar. O sea, íbamos a ver los conciertos de mi tío, no sé, po, mi papá también tenía hartos amigos mi papá es médico, pero tenía varios amigos que eran médicos y, por ejemplo, escribían. Entonces, de repente, no sé, sacaban un libro, poema, íbamos a verlo. Entonces, yo siento que
la infancia de verdad te marca mucho en estas cosas. Entonces, después para mí, cuando ya fui más adulta, también estuve en un colegio en que estimulaban harto estas cosas. eh, Fueron súper parte de mi vida. ¿Y sabéis qué otra cosa? Como que ahora lo pienso, ahora mientras hablo, aprecio mucho como de esa formación de mi familia, es que no competía con tu capacidad intelectual, si se quiere. O sea, mi papá es cardiólogo, por ejemplo, era cardiólogo, hemodinamista, urgenciólogo, no sé. Pero él dibujaba y escribía, no sé. Mi mamá era terapeuta ocupacional, después fue, no sé, corredora de propiedades, y cantaba, no sé. Entonces tampoco lo sentí como una vocación que tuviera que abandonar. Y siento que, por ejemplo, ahora cuando lo veo con mis hijos, eso obviamente que enriquece tu vida porque te da otros espacios de expresión, de desahogo, de creación, em, que puedes cultivar en tu vida sin necesariamente tener que elegir como eh, una sola cosa. Y se complementan, o sea, a mí me gusta mucho eso. Una de las cosas más interesantes, bueno, y que además que me aterra un poco a mí personalmente, es que creo que, por ejemplo, yo crecí en un espacio en donde yo veía a mi padre sentarse en su biblioteca a leer o leer el periódico. Pero bueno, en tu caso es diferente, porque en tu caso sí tienen la figura materna que se sienta o que lleva un gran bloque de libros en las vacaciones y tal, o en los días de semana sienta y lee, le da una pausa o practica sus propias pasiones, ¿no? Pero cada vez menos tenemos visualmente, o los niños tienen visualmente, ese ejemplo en los padres. ¿Cómo podemos hacer realmente para que esta generación no pierda por completo esto? O sea, digo, no soy padre aún, pero es una de las cosas que más Sí. me aterra de ser padre. Es que yo creo que eh, la única receta es hacerlo con ellos. Porque de verdad hay un goce en todas estas cosas. Por ejemplo, me acuerdo, yo estoy casada por segunda vez. Entonces, por un tiempo largo estuve sola y obviamente como todas las madres separadas, uno tenía la angustia de, oye, ¿cómo se integran los hijos? Además estaba en un colegio en que no era tan común esto, entonces me acuerdo una vez que mi hija, que ahora va a cumplir 17, pero de haber tenido 9, por ejemplo, me dice, mamá, estuve conversando con la Miss, la profesora, no sé cuánto, y me di cuenta que nuestra familia no es como las otras. Y yo fue como, Claro, viene una mala ya se noticia. viene la Sí, conversación sí, sí, difícil. sí, sí. Le digo, ¿y por qué, Olivia? No, porque en realidad yo pensaba que todas las familias se juntaban, los tíos, los abuelos, los primos, los grandes, los chicos, y hacían música juntos y asados. Y no, mamá, solo somos nosotros, porque nosotros vivimos en eso, haciendo una tocata con mi hermano, con mi cuñado, con mi marido también, él es psicólogo, pero también es músico como hobby, toca, compone, canta, no sé. Entonces siempre estamos en alguna cosa conjunta, gozosa, eh, en familia, haciendo o música o comentando libros o qué sé yo. Entonces al final creo que si es que hay alguna receta, es hacer esas cosas en conjunto con tus hijos. Porque evidentemente tiene un gozo, y tiene un gozo como en la línea de lo que yo te decía al principio, que es súper humano, que es ese gozo de compartir, no sé, particularmente hacer música, estar en una banda o en una orquesta o en cualquier cosa. O sea, nadie canta a capela solo, po. Siempre hay uno que toca guitarra, el otro hace percusión, el otro canta, el otro, no sé, po, toca teclado, te invento cualquier otra cosa. Entonces, finalmente tú te integras con otro para hacer algo que solo no puedes hacer o que no sale tan bien si no lo haces con otra gente. Y eso es un gozo súper humano. Y con los libros o la literatura o cosas por el estilo, claro, el hecho de leer es súper solitario. eh, pero finalmente la experiencia completa es cuando algo te conmueve y se lo vas a contar a otro. Y dices, "Ay, que leí esto y me emocionó o me enojó, me confundió, y eso genera finalmente acercarte con otro. Entonces, no te voy a decir que mis hijos no tengan pantallas, porque ni que yo tampoco. Yo les digo, en mi casa, por ejemplo, hay una hora que cuando llego cansada y me empiezan a ver, le digo, ya no, esta es mi hora de la estupidez y tengo que descansar. Yo a esta hora veo Instagram, nada más. Y mis hijos ven.
también están súper pegados cada uno en sus temas, pero no es lo único que hacen. Ahora, bueno, somos como una generación en conjunto con nuestros hijos de transición para entender, bueno, qué va a ser el rol de las pantallas, cuánto reemplaza o no. Yo creo que hay un lugar para cada una de esas cosas, finalmente. Y sí creo que es mucho más entretenido cuando tienes estos espacios que cuando no. Entonces, naturalmente, un poco como lo que yo te contaba de mi propia experiencia. Yo en realidad lo disfruté tanto que lo replico en mi vida. Y veo que a mis hijos también es un espacio de cercanía, de gozo, de entretención, de descubrimiento. Entonces también veo que ellos lo buscan, sin que queden aparte de todas estas otras cosas. TikTok, no sé, juegos en línea, todos esos mundos que a uno que tiene 50 lo superan. Pero bueno, Oye, hay una frase, cuando estábamos preparando con las chicas esta conversación contigo, hay una frase que me resonó mucho y es una frase que tú dijiste en una entrevista que dice, el sentido de propósito e inspiración, pero sobre todo esto, ¿no? Aquello que tú haces hace diferencia para otros. Y esto es como un ejemplo finalmente de lo que puedes estar marcando en la vida de tus hijos de cara hacia adelante, ¿no? sí, sí. De hecho, cuando veía también los temas o las preguntas sugeridas que para pensar en esta conversación, ustedes hacían una pregunta bien que la encontré divertida, ¿qué te satura? Eh, y la quiero conectar un poco con esto del sentido. Y fíjate que a mí, pensando en el trabajo, quizás lo que más me satura es como la insistencia de algunos grupos en la sociedad, como de poner trabajo con bienestar, como o empresa con trabajadores, claro, es como están los buenos, están los malos. El mundo del trabajo es como un mundo así de un nivel de abuso espantoso, entonces es como, qué terrible eso, porque por otro lado, cuando uno conoce a alguien, por ejemplo, o tú te encuentras con alguien, uno siempre pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Y la gente no contesta, yo hago recursos humanos. Uno dice, no, yo soy psicóloga, o yo soy gerente de no sé qué, o yo soy contador. O sea, a uno le preguntan qué es lo que hace y uno responde con el ser. O sea, el trabajo es un elemento demasiado esencial a la identidad de cada uno de nosotros. Entonces, evidentemente, claro, si es un espacio en donde no cabe tu identidad, donde no hay un respeto mínimo ni a las condiciones de trabajo, ni a las condiciones de comunicación o lo que sea, puede ser una pesadilla. Pero creo que, sobre todo para los que trabajamos en organizaciones más grandes, que tienen el espacio para preguntarse sobre estos temas y para construir más, valga la redundancia, constructivamente, el tema de cómo hago que ese espacio de trabajo sea un lugar donde las personas encuentran un propósito que calza con el propio y que tiene sentido porque juntos hacemos cosas, como yo te decía en la música, demasiado mejores que la que hago sola y que me permite estar con otros, desarrollarme, entregar algo que tenga valor para los clientes a los que atiendo, etcétera. Pucha, que es distinta la vida, po. Si finalmente, también yo siempre digo eso, eh, esta dualidad como trabajo-vida es súper artificial, pues si uno es la misma en todas partes, yo no soy distinta o sea, no sé si distinta o no, obvio que uno ajusta su comportamiento de alguna manera o qué sé yo, pero finalmente yo soy la misma Daniela Novoa cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi marido, cuando estoy en una decisión difícil del trabajo, siempre soy yo. Entonces, y el trabajo, al menos así como estamos organizados hoy en día en el mundo, es una parte muy importante de tu día, de tus meses, de tu energía. Entonces, poder eh, ayudar a que las organizaciones resuenen en torno a un propósito y que las personas puedan identificarse con ello, es como todo lo contrario a la oposición de bienestar y trabajo, po. Es como una ventana a que las personas eh, puedan, puedan tener un espacio de bienestar en lo que hacen mayoritariamente en su día, si se quiere. Una de las cosas que me han resonado sobre lo que has dicho ahorita es que tenemos que esforzarnos mucho por descubrir el propósito personal para que de cierta manera logre estar alineado con el propósito de la empresa y entonces ahí ocurre la magia, ¿no? Esto, solo para tener claro,
lo que te genera finalmente es compromiso de parte de las personas, ¿no? Y una de las cosas que tú decías en una entrevista es, si tú tienes a las personas correctas comprometidas con un sentido de confianza y respaldo, con objetivos súper claros, y acá viene la magia, el resultado es súper natural. Exacto. Y por eso te digo, volviendo como a esa pregunta que me hacían, ¿qué me satura? Es como forzar que esto tenga que ser opuesto. Yo creo mucho más como en una concepción más redonda o integral de la vida, si se quiere. Obviamente que todo esto requiere intencionarlo y trabajar para eso, porque por un lado, pucha, tenemos muchísimos incentivos a no, pero antes de entrar siquiera a trabajar, a no preguntarnos mucho, nada. O sea, uno puede también en las sociedades occidentales, sobre todo, eh, pasar su vida corriendo y haciendo tareas y no preguntarse ninguna cosa. Eh, y quizá en ese sentido, claro, no todo el mundo le resuena de inmediato esto. Pero de nuevo ahí creo que si volvemos a pensar que los seres humanos nos agrupamos para apoyarnos entre nosotros, para sobrevivir mejor juntos, y no solo sobrevivir, vivir con sentido, es súper relevante lo que los distintos actores en la sociedad pueden hacer esto. Y las empresas son muy importantes en este sentido. Em, desde valorar las vocaciones distintas de las personas, valorar la diversidad, o sea, no sé, pues, una empresa con pura gente de un estilo, o no sé, una tribu con pura gente, con puros carpinteros, tampoco funciona, o con, no sé, o solo con cazadores y sin nadie que sepa criar niños o que sepa construir chozas, tampoco funciona. Entonces, como que todas estas discusiones que a veces son o tienen un tinte más político o incluso como medio reivindicatorio, si uno lo aborda desde el sentido, hacen, tienen un significado como que se da en sí mismo, como tú decías, como esa magia que se hace evidente. Eh, pero bueno, pero hay que trabajarlo, porque también los humanos también somos individuos, po, y los individuos en sí mismos apuntan también a intereses personales. Entonces, ¿cómo hacemos que quepan las dos cosas? Es relevante. Sí, Pero además es complejo, porque recuerdo mucho una entrevista en uno de los primeros podcasts que tuvimos dentro de la productora que se llamaba Intervenarte. Yo entrevistaba a una artista y le decía, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que las políticas, ¿no?, públicas estén más alineadas hacia promover el arte en la sociedad y tal y tal? Y me dijo, mira, como artista me encantaría que así sea, pero la realidad es que el Estado tiene muchas cosas más importantes en las que preocuparse ahora, ¿no?, que antes que sea el arte. O sea, hay millones de personas que no tienen agua, hay millones de personas que no tienen electricidad, que ahorita eso debería ser como más importante. O sea, está genial, pero una vez que eso se resuelva, probablemente deberíamos empezar a presionar más. Pero acá, para hacer la conexión, lo que siento es que a veces hay más necesidad de tengo que trabajar por trabajar que detenerme a encontrar o alinear mi propósito con el de la claro, empresa. ¿Es real? sí. Claro. Por eso te decía, yo creo que, a ver, tanto desde la perspectiva, pienso dos o tres cosas en torno a eso, tanto de la perspectiva de las personas y los incentivos que tenemos en general afuera, es súper desafiante hacerlo, porque el día se te puede llenar de múltiples cosas y porque también hay un porcentaje súper alto de la sociedad que realmente batalla con cosas que son a veces hasta de subsistencia, po. Eh, eh, Ahora, volviendo como al rol que tenemos los que estamos en una empresa privada, podría ser también una empresa del Estado u otro, eh, pienso que así como a veces te dicen cuando estás en un problema muy grande, oh, sí, mira, habría millones de cosas que querría resolver, pero las que están bajo mi control son estas, yo trato de aguardar mi propia vocación en ese sentido. Obvio que tengo mis opiniones y todo eso, pero creo que también si uno toma estos desafíos desde el ámbito de influencia que tiene y de control, al menos va poniendo un granito de arena. Entonces, no sé, mi organización pueden ser, no sé, a nivel latinoamericano, 3.000 y tantas personas que son, no sé, las respectivas familias que hay detrás, los hijos, los todo. Bueno, voy a partir con eso. Y que ahí también se da otra cosa que yo creo interesante en las organizaciones, cualesquiera sea, que es el mismo desafío que tú planteas desde un gobierno, por ejemplo. Eh, Efectivamente, para poder dar más espacio a al desarrollo individual
y también a estos intereses que a veces pueden no ser tan comerciales o lo que sea, necesitas generar riqueza también. Porque en la medida que a todos nos va mejor juntos y tenemos mejor seguridad económica, se van también abriendo espacios para que estas otras cosas que son tan humanas como las manifestaciones artísticas, em, otros espacios de compartir el deporte, otros espacios de competencia o no sé, se puedan dar. También es necesario que juntos podamos ponernos al servicio de resultados que nos permitan que esto ocurra, pues, que nos permitan desde da- tomar una vacación rica, o financiar un hobby, o educar a tus hijos, o educarte tú a ti mismo. Entonces, es difícil pensar cuál es el huevo o la gallina. Pero sí creo que mientras mejor nos va a todos, más espacio les puedes dar a estas cosas. Un poco la línea con lo que te decía esta artista. Yo que te decía ella, bueno, yo entiendo que no puedo ser la primera prioridad porque tengo que resolver otras, pero entonces como sociedades tenemos que hacer lo posible para en conjunto eh, generar mejores resultados juntos que nos permitan darle más espacio a lo humano o a estas cosas que son más humanas en el sentido de que no son exclusivamente de sobrevivencia, si se quiere. Pero es un proceso, sí. Me encanta. Oye, muchísimas gracias. Jamás imaginé que empezar a hablar de literatura y vamos a terminar aquí. Es una gran conexión la que hemos hecho desde el momento en que entramos a Súper la entretenido. llamada. Desde que entramos a la llamada, yo supe que esto iba a ser súper entretenido. Gracias en serio por todo lo que nos estás dejando. Pero yo necesito urgente llevarte hacia el pasado y te quiero conducir estrictamente hacia 1998 cuando llegas a McDonald's. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el escenario? Tú eres psicóloga, naturalmente ese era un puesto que estaba más o menos alineado a lo que tú ya habías estudiado y tal, a nivel organizacional, quiero decirlo. No, o sea, ¿tú Sí, tirabas hacia psicología no. organizacional o fue esto casualidad pura? No, para Ok. nada. Yo toda mi vida pensé, Clínica. o sea, entré a estudiar psicología porque, bueno, me encantaban las personas y me gustaba mucho, no sé, desde lo más básico de poder estudiar algo que me permitiera ayudar a las personas a entender como el mundo interno. Eh, Me gustaba mucho eso, pero siempre me imaginé que iba a ser psicóloga clínica y que iba a hacer clases. O sea, me imaginaba en la academia y en lo clínico. Que de manera divertida es lo que hace mi marido, pero no es lo que hago yo. Eh, de hecho, hasta te podría decir que como que despreciaba un poco cuando los ramos más organizacionales. Yo decía, ¿para qué esto? Como que para eso habría estudiado ingeniería. Y la verdad es que cuando salí, un desafío grande de los clínicos es formarse, porque claro, tú puedes estudiar 5 años o 6, los que fueran. Hice mi práctica en clínica también, en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile. eh, pero ahí empieza el trabajo. Antes era teórico, otra cosa es con guitarra y el trabajo con pacientes requiere de verdad formarte y una de las formas de formarte es pagándote supervisiones, etcétera. Pero raya para la suma, uno tenía que tener más plata, igual que lo que estábamos hablando recién. Entonces, Entonces me fui la al lado verdad es oscuro. que yo, claro, entré a este mundo porque la vida te tiene sorpresa y tuve suerte nomás, pues. Y justo en esa época, mis papás eran, bueno, tenían unos amigos que tenía, imagínate, una sobrina casada con el gerente de recursos humanos de McDonald's que se iba yendo. Y justo venía una etapa de crecimiento en restaurantes, o sea, se abrían, no sé, veintitantos al año en un mercado como el nuestro que era chico, no sé, yo entré y habían 40 y salimos y eran ciento y tantos, no sé. Entonces, necesitaba dejar a alguien a cargo de reclutamiento de gerentes de tienda. Entonces fue como, hoy este sobrino habla con su tío y le dice, oye Jaime, pucha, necesito traer a alguien y dejarla instalado antes que yo me vaya. Entonces dijo, ah, los psicólogos no hacen selección. La hija de la Lucía está saliendo y es súper buena alumna. ¿Por qué no la llamáis? Ya. Entonces mi mamá me dijo a mí y yo, pero mamá, ¿cómo se te ocurre? Además, encima en McDonald's, ¿cómo voy a ir a eso si yo voy a hacer otra cosa? Y mi mamá me dijo muy sabia, pero anda y escucha. Además, con eso te puedes financiar tu otra formación. Y yo fui y escuché con harto conflicto primero, encontré que estaba haciendo por una traicionera de mi vocación. Y, pero creo que fíjate que, bueno, puede ser la formación de psicóloga, siempre escucho primero.
Y el que era el gerente general en esa época, que era un cubano norteamericano, oye, me botó todo mi paradigma. De partida me instaló o sea, era una organización chica en ese minuto, entonces por eso también me entrevistó él. Y me empezó a hacer una cantidad de preguntas entretenidas que yo dije, puede que esto no sea tan fome como yo pensaba. Y, y nada, pues, y entré. Efectivamente, mi cargo era súper, podría haber sido muy fome, porque tenía que entrevistar siempre al mismo perfil y se abrían las tiendas así por montones. Entonces, pero como soy curiosa, de partida empecé a ver como todas las otras cosas. Ponte tú, no había una revista interna. Entonces la empecé a hacer yo. Ya. Oye, ¿les molesta? No, estupendo este boletín que es tan fome. Yo, ya, Sí, ok, gracias, ya. hazlo. Hace tiempo queríamos quitárnoslo de Después, encima. claro, después lo empezaba a mirar esto y decía, pucha, este cargo tiene demasiada rotación, pero ya, voy a partir con el proceso de selección mismo. Pero después empecé a entrevistar a la gente y en realidad la gente rotaba por distintas cosas, desde por las expectativas, cómo le presentábamos el cargo, el tipo de perfil al que íbamos, pero después cuando estaban adentro era porque en realidad el proceso de entrenamiento tenía demasiado espacio. Entonces me empecé a meter más en los restaurantes, diseñamos otras cosas y de a poco me fui metiendo como súper intuitivamente, pero a ser como un compañero y asesor de las cosas que iban pasando en los equipos y en general en el mundo de operaciones. Entonces, pues llegó un minuto en que dijeron, ¿sabes qué? Queremos como rediseñar las cosas y yo era bien chica, la verdad. Eh, a lo mejor entrenamiento, que era algo que estaba muy maqueteado. De hecho, me acuerdo de ir como a cursos y que decían, oigan, si alguien quiere preguntar algo, este no es el momento. Y yo era como, ok, ya, fuera. En el recreo podemos conversar de las cosas personales o de más que las cosas personales, de los temas como particulares de tu propia problemática. Entonces, justo vino como una especie de reforma educacional dentro de McDonald's, estoy hablando del año 99, no sé, en que iban a cambiar todo, a hacer currículum más bien con facilitadores, como lo que uno ve ahora, en que en el fondo da lo mismo, las actividades construyen el concepto en la cabeza, pero yo tenía pura gente, en realidad el equipo de entrenamiento era súper así, pues como entrenado militarmente, y uno dice, es que en realidad, ¿por qué no traemos a alguien de recursos humanos a esto? Y yo tenía, no sé, 26 años, y me dijeron, ya pongámosle, ¿y qué título le ponemos? Gerente para Chile, y yo era súper chica, pero lo encontraba muy entretenido. Y entonces me fui enamorando de esto, la verdad. Y aparte que McDonald's es una tremenda organización en términos de movilidad social, de procesos, de todo, siempre digo que lo que más me agradezco también o más me gustó es que muchas veces a las áreas de recursos humanos, los mismos que están en recursos humanos consideran que es como un negocio aparte, así como, bueno, sería súper deseable que fuéramos buenos, que tuviéramos no sé qué, que nos entrenáramos, no sé, en liderazgo. Entonces, la gente buena nos va a venir a hablar como de esos modelos teóricos. En cambio, acá yo me sentaba con el gerente de operaciones, agarrábamos la hoja del PNL, que era súper sencilla. En mi vida había visto ni una hoja Excel, si yo era psicóloga clínica, y veíamos, oye, a ver, ¿dónde están los márgenes bien, mal? A ver, miremos a la gente. Ya, pues, ¿ves que están descargando mal el camión? Sí, pues, no se comunican bien entre ellos, porque para que un producto salga rápido, tienes que tener como modelos súper. Entonces, yo me sentaba con el gerente del restaurante y el de operaciones o con el franquiciado, mirábamos sus resultados y yo le hablaba de cosas de personas, pero para que su PNL tuviera mejor y cuando me obedecía, efectivamente los números mejoraban. Entonces, desde el principio pude tener esta experiencia que yo considero súper como de privilegio al entrar al mundo de recursos humanos, que es obvio que tú estabas ahí porque juntos teníamos que hacer mejor el negocio, más que ser como alguien que trata de buscar un espacio. Entonces, siento que eso me marcó mucho la carrera y bueno, después me fascinó el que pudiera ser tan variado lo que yo hacía. O sea, finalmente, pucha, si yo pensaba, no sé, en algún minuto me hice la pregunta, sí, como, oye, para adelante, ¿qué quiero? ¿Cuál era mi vocación? Y dije, sí, es que en realidad lo que he descubierto que me gusta hacer es ayudar a la gente a pensar para que aprenda, que no es lo mismo que enseñarle algo concreto. Y en realidad, pucha, una psicoterapia es así.
Y recursos humanos es también muy así, son distintos caminos, digamos, pero me hizo todo el sentido y entonces ahí ya lo conecté con seguir en este mundo y claro, he aprendido desde impuestos a inversiones, a trabajo en una empresa de inversiones además. Eh, entonces como que me he transformado entre traductor simultáneo del mundo relacional de negocio, no sé, pero, pero me gustó muchísimo y me gusta mucho lo que hago todavía. Dani, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que en la época en la que tú trabajas, esto se llamaba como Corporación McDonald's y ahora realmente a nivel latinoamericano, o no sé si global, pero al menos latinoamericano, se llama Arcos Dorados. ¿A qué se debe esto? Sí. Lo que pasa es que McDonald's tenía como dos formas de operar, ¿ya? Una era a través de como la propiedad directa y administración directa de su negocio y sus restaurantes o a través de franquicias. En esa época, bueno, pueden haber cambiado hartas cosas, pero en esa época Arcos Dorados era un gran franquiciado de Argentina. Y en Chile estábamos empezando a crecer con franquiciados, pero que tenían, ponte tú, un restaurante, dos o hasta cinco restaurantes, y habían otros que eran como de propiedad de McDonald's. Entonces, yo en esa época trabajaba para la corporación McDonald's que le daba servicio a todos, a los restaurantes que eran propios de McDonald's y a los que eran de franquiciados. Y lo que entiendo que pasó después es que se fue mutando el modelo a tener un gran franquiciado en Latinoamérica, que es Arcos Dorados, que venía de Argentina, y creo que cada país tiene como igualmente su director o su country head, pero bajo este gran franquicia que se alinea a la corporación, pero que está en Estados Unidos. Ok, genial. Eso. Pues ahora se entiende mucho mejor. Daniela, luego que estuviste en McDonald's, tuviste un breve paso en Starbucks, has sido profesora, has sido catedrática, etcétera, pero has llegado a principal. Y yo quiero que, para quienes no necesariamente saben de qué se trata, nos expliques y nos pongas en contexto de qué se trata este grupo. Mira, el grupo principal es un grupo financiero em, que partió históricamente, pero me encanta contar esa historia igual, en 1879 en Iowa. ¿Ya? Iowa es básicamente choclo. Plantaciones, el Midwest, ¿ya? Es un sector súper agrario. Es que me gusta contar esa historia porque uno cuando piensa en un grupo financiero que es Fortune 500, que está del 250 hacia arriba o todo, yo al menos me habría imaginado Nueva York, no sé, ya si me... Chicago por último, no sé, ahora también hay muchos asset managers en Seattle, pero nuestra casa matriz está en Des Moines, Iowa. Y me gusta contar ese cuento porque también habla un poco de como la personalidad de Principal. De partida creo que no es tan común tener compañías tan, o sea, de ese tamaño que tengan el éxito para sostenerse en el tiempo y que sean de 1879. Hoy día si miráis, las tecnológicas tienen 20 años, no sé, 15, pero es loco estar en una compañía que tiene esta trayectoria. Y ellos partieron primero en esa época como asociados al agro, a seguros, y esta compañía ha ido evolucionando hacia pensiones primero de manera importante. Sigue siendo una eh, de las partes de la organización importante, que son servicios de inversiones para proveer pensiones. Y desde pensiones, como en realidad el tema principal de generar una buena pensión es cómo tú rentabilizas lo que vas ahorrando. La compañía se fue mutando, ¿cierto?, hacia una compañía más bien de manejo de activos, ¿ya? Para personas, para instituciones, para empresas, con foco en el largo plazo también. Entonces, por ejemplo, en la región nosotros tenemos distintos vehículos legales para proveer servicios de inversión, como te digo, para personas más de wealth management, para empresas, por ejemplo, no sé, otras empresas que tengan fondos de pensiones y que necesitan delegar eso en un mandato, o compañías de seguro que necesitan, que también tienen activos importantes que necesitan que un tercero administre, o otras compañías en que hay áreas de inversiones importantes que necesitan ciertos instrumentos particulares, por ejemplo, las Afores o las AFP, los fondos de pensión en general. Entonces, eso es lo que nos dedicamos en Principal Financial Group. Y buscamos proveer, o sea, ayudar a que la gente y las empresas puedan construir como seguridad financiera y finalmente bienestar a través de eso, digamos.
Tú vas a cumplir cerca de 20 años ya en el grupo. ¿Cómo fue en este caso? ¿Qué sucedió? ¿Te jantearon? ¿Cómo fue eso? ¿Se publicó en el periódico? No sé. Me Ok, jantearon. Eh, ok. y en realidad tengo que confesar que fue no tan elegante en ese minuto. Yo llevaba como 8 años más o menos en este mundo más retail, comida, que, que a Ok. mí me gustaba harto. O sea, tienes al cliente ahí al lado, o por ejemplo, no sé, pues yo me reía, de repente hay cosas, bueno, lo que te comentaba, de tu comportamiento y de tu lenguaje no verbal, que tú modificabas cosas súper chicas y podías cambiar mucho la relación con tu cliente o cuánto vendías y todo. Y después entré a este mundo en que yo lo primero que preguntaba era, bueno, ¿qué producto margina más? No sé, estamos construyendo cosas. Yo, ya, bueno, eso ha mutado, obviamente. O bueno, y el contacto con el cliente, es que, bueno, depende, porque también vendemos a través de distribuidores, vendemos a través de grandes alianzas, también con el cliente directo, pero era un mundo nada que ver. Primero, en realidad, yo he llegado a otro banco local, eh, en que estuve súper poco tiempo. Estuve como, porque había estado en este proceso como principal por un largo rato. Yo tenía 30 años en esa época. Y me había encantado principal, yo había sentido que había tenido una súper buena conexión y todo. Y no sé, típico, los procesos duran 2 o 3 meses, no sé. Y o sea, tenía la sensación de yo soy. Y de repente me llama el Headhunter y me dice, es que no, lo van a suspender, es que lo que pasa es que les encantaste, pero eres demasiado joven. Entonces tienen dudas con esto. Y dije, ay, ya, bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces, finalmente decidí entrar a este banco que no lo voy a mencionar, pero bueno, local. Y fue una experiencia desastrosa, la verdad. O sea, estaba trabajando en esto y dije, ya estoy metida, voy a tener que empujar nomás y ya le encontraré el ángulo a esto, pero era una cultura muy, muy distinta. Yo en ese sentido aprecio mucho, bueno, estudié en un colegio norteamericano en Chile, pero igual siempre he trabajado en empresas norteamericanas y una de las cosas como que para mí eran evidentes es la horizontalidad humana, no sé, po. O sea, uno puede tener roles distintos y evidentemente la jerarquía pesa en ese sentido, pero no como casi que en la categoría de ser que eres por ser jefe, gerente, profesional o no sé qué. Y tener un banco local muchísimo más latinoamericano, o sea, súper vertical, súper de silos, ser una cultura en la que yo entré y dije, bueno, no importa, de todo se aprende en la vida, aquí me voy a quedar, pero cuando llevaba un mes sintiendo que esto realmente no era el lugar para mí, me llamaron de principal y me dicen, ¿sabéis que en realidad se dieron la vuelta al mercado entero y están convencidos que eres tú? Y yo dije, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si llevo un mes aquí. Y la Headhunter, sé que se lo agradezco mucho a la María Elena Talaca. En esa época me dijo, es que, Daniela, sencillamente este no es tu lugar. Lo vas a pasar mal y aquí tú puedes crecer tanto. Tienes que tomar una decisión difícil. Se ve feo, pero mucho más feo es perderte una oportunidad de estar en el lugar donde tú sí te vas a poder desarrollar. Y hice algo que jamás en la vida habría hecho. De hecho, me acuerdo de hablar con mi jefe, más encima mi jefe en ese minuto, que era nuevo, yo lo venía conociendo, estaba en China. Y 3 semanas, hace 20 años, 3 semanas en China era que no tengo WhatsApp ni una cosa, tenía que esperar que volviera para decirle, bueno, después de 4 semanas me voy. Pero ahora que se me olvida eso, de pensarlo, agradezco harto esa, como ese aprendizaje, porque efectivamente no era algo bonito, no era algo que necesariamente se iba a ver bien en mi currículum, pero realmente yo sentí una conexión personal de estilos, de cultura, de forma de trabajo, de personas que me hacía mucho más sentido y me atreví, porque probablemente en otro minuto de mi vida habría considerado, así como consideraba al principio que trabajar en una organización era traicionar mi vocación clínica. En realidad, mira, se parecen esas dos, no lo había pensado, esas dos decisiones. Dije, ya, no, filo, me voy a atrever. Y si me equivoco, bueno, me equivoco, pero yo sé que tengo potencial y podré ubicarme en otra parte. Y finalmente me puse colorada, como decimos. Salí, no le cayó nada de bien a mi jefe en ese minuto, obviamente, pero me atreví y de verdad aquí, bueno, llevo 20 años. eh,
he aprendido muchísimo, ha sido muy diverso el camino. Y nada, pues tengo 50 años y estoy de nuevo asumiendo otro desafío ahora a nivel latinoamericano. Sigo aprendiendo, eh, siento que hay mucho todavía por entregar y por aprender. Y estoy bien entretenida, la verdad. Así que no me arrepiento, fue difícil, pero no me arrepiento para nada. Qué increíble. Sí, Daniela, imagino como así como el negocio del grupo ha ido evolucionando, han ido mm, reinventando ciertos aspectos y tal, la cultura ya. misma del negocio también ha variado. Primero, Si pudieses incluso, como bueno, como te decía, resumirla, como pitchear, estamos ¿cómo en es la cultura de 1879 y yo Financial? solamente he estado estos últimos 20 años, pero en realidad acá partí en Chile, obviamente cambiamos muchísimo. Yo entré en una compañía muchísimo más chica, éramos 300 personas, vendíamos principalmente un producto que además, para los que estén en el mundo de pensiones pueden conocerlo más, pero se llaman rentas vitalicias y que se generan como por un sistema de como de, o sea, tú metes, por ejemplo, te quieres pensionar, tú metes tus datos y te tira un ranking de las mejores opciones. Entonces, tú después empiezas a pelear dentro de ese ranking, pero al final, como lo hacía la gente, es como, ¡ay, mire, yo sé que a este señor le quedan 2 años, me lo empiezo a pololear de antes, como decimos en Chile. Era un negocio súper lento y casi monoproducto. Entonces, y teníamos otros como negocios emergentes asociados a pensiones, el APB aquí, el ahorro voluntario, teníamos crédito hipotecario en esa época, pero eran, a pesar de que éramos pocos, esto era súper silo oriented, como se dice. Entonces, si yo me paro en esa época versus ahora, te diré que sí hay algunas cosas comunes que yo aprecio mucho, que también son parte del haberme quedado todo este tiempo, que tienen que ver más con lo valórico, como con esta cultura básica que yo te decía de que las personas son valiosas en sí mismas y la relación es horizontal. Esto se da lo mismo si yo llevaba, o no sé, en cualquier área, eh, 10 años y soy gerente, o soy el analista recién ingresado, pero que es clever y que es el que más sabe de algo, me siento en la mesa con el que tiene, o sea, da lo mismo la jerarquía en ese sentido, que fue bien interesante, por ejemplo, cuando compramos Cuprum aquí. Cuprum era una empresa mucho más chilena. Eso, por ejemplo, era para todos como, pero ¿cómo? ¿Por qué te vas a juntar con el analista y no con el jefe? Bueno, pero es que él es el que está haciendo el trabajo. Entonces, cambiar eso fue interesante en su momento. Eh, pero estas cosas que son como bien propias de Principal, como el hacer lo correcto, un ambiente bien cuidadoso de respeto. Ponte tú, yo mucho tiempo me decían, oye, ¿cómo es el estilo de líder y todo? Le decía, mira, aquí si hay una cosa que la gente aprecia y cuida en sí mismo, es el ambiente laboral. O sea, si yo me equivoco y traigo un líder gritón, a la primera que le vienen a reclamar es a mí y no lo hacen así como por el hotmail, por la línea, el hotline, ni ninguna cosa. Me vienen a reclamar a mí, Daniela, ¿qué te pasó? ¿Te pegaste en la cabeza o estás trayendo gente que no es como nosotros? Es algo muy propio en ese sentido. Eh, Eso yo creo que es estable en general, en principal, como hacer lo correcto, un ambiente de respeto humano bien importante, o no sé, yo imagínate, en mi época tuve los mellizos acá, que no fue un embarazo tan fácil, de partida porque era grande, yo, el country head en esa época bajaba a las 6 de la tarde a ver si yo me había ido o no. Si tú estás embarazada y de mellizos, ¿por qué sigues aquí? Nunca fue un tema, por ejemplo, el que, de hecho me acuerdo en la entrevista que me dijeran, pues yo tenía 30 años, te dije que no tuve los hijos tan jóvenes como los de mi generación, pero obvio me preguntaban, oye, ¿y estás casada? ¿Quieres tener hijos? Y yo, ¿qué contesto? Entonces, bueno, sí. Decía, pero aquí no es tema. Me decía, sí, mira, aquí toda la no sé cuánto, la de allá, y de hecho, no era un tema, pero era como una entrevista al revés en ese sentido. Entonces, esos elementos yo creo que son súper como inherentes a la cultura de Principal y se han mantenido. Pero todo este otro tema, por ejemplo, yo te decía, sabes que al principio romper los silos era tremendo. Entonces, cómo hemos ido evolucionando para integrarnos entre distintas unidades de negocio, desde las personas también, por ejemplo, que el análisis de talento no sea acotado al área en el que estás trabajando, sino que al grupo o el mismo
el mismo desafío que teníamos, yo te contaba particularmente acá, nosotros tenemos una FP en el grupo que es Cuprum y no se puede llamar principal. Y resulta que compramos eso y eran como 3 veces la cantidad de gente que éramos nosotros y necesitábamos que su identidad fuera principal, pero se iban a seguir llamando Cuprum. Entonces, eso necesariamente requería que la cultura traspasara esos siglos, reconociera esas diferencias, pero al mismo tiempo pudiera poner en juego lo que nos unía a todos y lo que hace sentido de ser un grupo más grande, por ejemplo. Y eso yo siento que siempre obviamente hay como una resistencia o una tendencia de las personas pucha, también al grupo más chico, si se quiere. Pero hemos aprendido mucho de cómo romper esos hilos, de alguna manera, de cómo trabajar más allá de los límites, que también, por ejemplo, es desafiante en relación a cómo nos integramos con la compañía global. Claro. Y justo, espérate, justo eso es lo que lo que iba a tratar de aterrizar. Y es que yo sé que en algún momento Cuprum fue como, y probablemente lo es hasta ahora, pero fue como categorizada como número uno en innovación dentro del sector. Esto, y la pregunta va a ser directa, ¿esto se logra desde el momento en que Principal los absorbe? ¿Tú crees eso? ¿O ya es una cultura que venían empujando y que ya finalmente toma línea con ustedes? Yo creo que se produce como un complemento de alguna manera. Cuprum era una compañía súper potente, una marca muy reconocida en un nicho bien particular, y creo que con con una cultura muy clara en términos de tener al cliente al centro. Eh, y a mí me parece que eso es algo de lo que Principal aprendió mucho. Eh, sí, porque además piensa, bueno, las AFP tienen en Chile un giro único, entonces tú solo puedes vender a través de tu propio equipo, ¿ya? En el mundo más amplio de inversiones, tú puedes distribuir, y nosotros principalmente lo hacíamos a través de terceros. eh, Otras compañías de inversión, no sé, po, asesores individuales, oficinas más grandes, más chicas, otros partners, otros bancos, otras alianzas, y teníamos una fuerza de venta bien chica. Entonces, a veces el cliente te queda un poco más lejos en esa mirada. Entonces, es- esta cercanía literal de Cuprum con el cliente, y el conocimiento de él también fue algo justo además en una época en que como compañía, como grupo, digamos, estábamos em, cuestionándonos mucho cómo integrábamos lo digital, qué necesitábamos transformar de la manera que trabajábamos en este sentido, y ahí de nuevo entran elementos culturales importantes. O sea, al final, para apalancarte bien en las oportunidades digitales y todo eso, tú no puedes trabajar en silos. Eh, Más allá de que uses la metodología ágil así como específica con los sprints y las cosas, y qué sé yo, los Scrum y qué sé yo, hasta que estoy mezclando nombres de cosas, eh, el principio es que el silo no existe. Tienes distintos roles integrados en función de un objetivo para el cliente. Entonces, creo que fue un muy buen encuentro en términos temporales de lo que Principal estaba mirando y quería transformar para adelantarse, digamos, a esta gran revolución digital, que también fue bien interesante porque fuimos de los primeros que partimos con eso y que también hicimos una distinción, porque se hablaba mucho en esa época como de la estrategia digital. Y de repente nosotros dijimos, no, pues no es la estrategia digital, es nuestra estrategia apalancada de lo digital, que es distinto. Y justo además entró Cuprum al grupo y se produjo ahí una sinergia bonita, encuentro yo. Sí, y de hecho, bueno, Cuprum tiene hartos premios en términos de innovación, pero Principal también los tiene. A veces las AGF son menos visibles, pero también hemos estado en los primeros lugares ahí de Lo sé, innovación. lo sé. Sí. ¿Qué buenas prácticas, ya hablamos específicamente de recursos humanos, clima, cultura, lo que sea, Ujú. te hacen sentir orgullosa de Principal y que ejecutas, bueno, o que vas a intentar alinear ahora en tu rol que juegas a nivel latinoamericano? Sí. Em, bueno, lo primero que yo te decía antes es como tener muy claro el rayado de cancha valórico, que a veces es
O sea, es desde las grandes cosas, oye, jugar bien en la cancha regulatoria, pero también en el día a día, pues cuáles son las reglas del juego para crecer, cuáles son las reglas de juego para hacerme espacios, para, no sé, relacionales, que a mí me parece que es no solamente una buena práctica, sino que es como casi el mejor, entre comillas, seguro que le puedes dar a cualquier empleado, que es saber que tú estás en un lugar en donde no te vas a ver expuesto a hacer cosas que estén reñidas con ninguno de tus principios o de la honestidad. Eh, bueno, eso en realidad es más propio de Principal globalmente, pero es algo que igual hay que construir y cuidar todo el tiempo, así es que lo considero todavía parte de mi trabajo igualmente. Y lo otro que a mí me gusta muchísimo cómo lo hacemos y que de hecho estamos justamente ahora en una gran campaña, porque bueno, parte de lo que estamos haciendo es, o sea, hubo un cambio grande aquí. Se cerraron ciclos de algunos líderes, han llegado líderes nuevos a la compañía, estamos reorganizándonos, eh, desafiando bastante la manera en que veníamos trabajando hacia atrás. Entonces, ¿cómo trabajamos para que nos identifiquemos todos con esta estrategia? ¿Por qué la estamos haciendo? ¿Cómo esto se traduce en el día a día, en las cosas que hacemos? ¿Cuáles son los focos y todo? Requiere que, que de verdad te tomes muy en serio los distintos niveles de la comunicación, si se quiere. Yo creo que eso es algo que hacíamos muy bien en Chile anteriormente y que ahora estamos potenciando también a nivel latinoamericano. Eh, y creo que a diferencia de lo que uno escucha mucho, que es como, oh, la pandemia nos alejó completamente porque ahora todo es virtual, entonces, bueno, nosotros siempre dijimos que íbamos a ser híbridos, por un lado, pero hemos aprovechado muchísimo las posibilidades que nos da la conexión virtual con la gente. Entonces, si antes, te voy a decir una burrada, pero antes tú decías, ya, una vez al semestre, no sé, voy a hacer una reunión con todos los empleados presencial en un hotel de no sé qué, de bla. Bueno, es que ahora la hacemos cuando la necesitamos, al menos cada 2 meses y no solamente con todo el país, con toda la región. Puedes preguntar cosas directamente, puedes crear una situación previa, puedes complementar esos distintos niveles, los presenciales, para que la gente se sienta siempre tan informado como el gerente general. eh, y que pueda preguntar de manera directa, que vea a sus líderes cercanos. Entonces, no sé, si alguno se mete a LinkedIn ahora va a encontrar a mi jefe ahí con un par de videos, probablemente vamos a aparecer otros también por ahí, que son campañas internas, pero que también compartimos a veces hacia afuera porque muestran también lo que estamos queriendo hacer en términos de cultura, de cercanía con el cliente, y de otros temas. Entonces, ahí, claro, uno parte de principios básicos, es que por ejemplo, tu equipo tiene que ser el que esté más informado de todo desde el principio y no después de que ocurren las cosas. Entonces, creo que tenemos una disciplina y además lo tratamos de hacer entretenido para que la gente quiera comunicarse. Oye, si te hacen preguntas difíciles, tienes que contestarlas todas, no puedes seleccionar las que te gustan y las que no. Pero si hay cambios grandes como los que tuvimos ahora hace poco, pucha, ser muy cuidadoso, partir siempre con los líderes, que los líderes sepan antes, que nadie se entere por la prensa de lo que está pasando, que tú realmente sientas que eres parte de lo que está pasando y que eres el primer sujeto de interés informativo para cualquier cosa. Y que si tú tienes dudas, inquietudes, lo que sea, tengas miles de canales para enterarte de lo que está pasando, para preguntar y para generar esta sensación de comunidad, aunque como tú y yo estemos sentados muy lejos, pero generando una conversación muy cercana. Y hablando específicamente de esos canales de comunicación, ¿cuáles son los canales de comunicación en los que desde tu área se apoyan? O sea, imagino que tienen un área de comunicaciones que puede estar fuera o dentro de recursos humanos, ya me dirás, pero ¿qué canales de comunicaciones Sí, utilizan ustedes para poder apoyarse? mira, tratamos de usar todo lo que podemos. Bueno, desde, como te digo, este tipo de cosas. Reuniones que llamamos town halls, no sé, pero en las que tú siempre, sí o sí, o sea, si vas a planificar un town hall, por ejemplo,
un cuarto del town hall será lo que va a hablar o exponer alguien. El resto son preguntas. Y como te digo, claro, de repente yo veo en otras empresas o en otros eventos que te hacen preguntas difíciles y esas no las publican, porque uno puede publicarla o no. Aquí las publicamos y las contestamos. Y si la respuesta es, en realidad, no tenemos idea, contestamos. No tenemos idea. O, no sé, mira, ¿sabéis que aquí hay una pregunta bien compleja porque, no sé, por la opinión de, y además pueden ser anónimas, a pesar de que eso también tiene doble filo. Es bien crítica respecto a lo que estamos haciendo y la verdad es que queremos decir que no compartimos esta opinión porque tal o cual otra cosa y entendemos que no sé qué, entonces eso es no solamente usar el canal digital, digamos, o el más masivo, pero además de verdad ser valiente cuando lo usamos. Y que la gente sienta realmente que puede preguntar y opinar de corazón. Después nos alineamos todos, obviamente, pero necesitamos que la gente pueda explicar estas cosas. Y eso lo complementamos, bueno, con todos los medios que tengamos. Porque yo te comentaba, hacemos videos y ya, claro, al principio uno decía, bueno, ese fue otro aprendizaje pandémico. En la pandemia, mira, aunque tuvierais ganas de tener la media productora que viniera de Hollywood a hacerte los mejores videos, no se podía salir. Entonces dijimos, bueno, usemos lo que tenemos. El celular. Entonces, en vez de esperar a tener unos grandes artefactos comunicacionales, bueno, ¿sabes qué? Pensemos siempre en simple. Eso también ayuda harto como la cultura ágil. Da lo mismo si está tan bien editado o no. Lo importante es que esté. Y viralicémoslo, entonces que esté en tu intranet, aquí se llama Passport. eh, Te llegue por el WhatsApp, si hace sentido en LinkedIn, hagámoslo en LinkedIn también, y no importa que no sea perfecto, si lo que importa es que estemos conectados. Y eso lo complementamos con todo lo que pueda haber, pues, con mails, que son los que menos se leen, pero la gente los guarda, entonces cuando tiene dudas puede volver a mirarlo. Con reuniones presenciales también de los jefes con sus equipos. Entonces, normalmente si queremos cascadear algo relevante eh, o decisiones, por ejemplo, que tengan cambios importantes, no nos quedamos solamente lo de arriba, pues partimos con lo de arriba, pero antes preparamos a los jefes les pedimos que tengan sus reuniones abajo, todos tienen su lineamiento, si hay preguntas que salen de eso, volvemos a las preguntas más globales. Entonces, mira, no sé si hay una receta en eso. Yo siempre pienso eh, que la comunicación te entra como por dos caminos. Uno no es tan elegante, la redundancia, entonces usa todos los canales que tengas, sean buenos, perfectos, más o menos, no importa, pero tenéis que ver el mensaje consistente en muchas partes y con alta frecuencia. Y el otro es que tú te puedas identificar con él, po. Entonces, todas estas otras cosas que yo te digo de, mira, en realidad me voy a meter al town hall, sí, pero obvio que esto está maqueteado, son unas preguntas que no son las... No, po. Mira, en realidad yo sé que aquí mis líderes tienen valentía, coraje, me van a contestar lo que sea. Si me desubico, me van a ordenar y me van a poner correcto el asunto. Y hacerlo entretenido para que si me lo pierdo, eh, haya un costo, como, "Oh, pucha, no me pude conectar, qué lata". Sí, Bueno, sí. eso de salir masivamente dentro de podcast, solo para ir cerrando esta idea, en podcast se llama recurrencia por relevancia, ¿no? O sea, recurrencia, dale, 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 y ya información relevante por... Mucho más elegante que como lo dije yo. Sí, Eso. sí. Oye, Daniela, muchísimas gracias por todo lo que nos has dejado, por haberte abierto y contarnos cosas personales como las que nos has contado, por contarnos las buenas prácticas de las empresas por las que has pasado. Ha sido una conversación súper enriquecedora. Y solo para terminar, aunque has hecho trampa porque tú has escuchado los otros episodios, no sé si los has logrado terminar. Tenemos acá un ejercicio que nos gustaría también hacer contigo. Probablemente dentro de poco tiempo, porque ya descubrí que la edad que tienen, Max, Olivia, Juan, Sebastián, Andrés y Francisco van a encontrar esta conversación y van a darse cuenta que su madre eh, ha tenido unas experiencias súper gratificantes en su vida profesional y que ellos también además han sido parte de ese crecimiento personal que ella ha tenido. Si pudieses dejarles un mensaje oculto aquí, ¿qué les dirías? No había escuchado esta pregunta primero que nada, así que tengo que pensar. Ay, mira, un mensaje sería que si bien es esencial prepararse en la vida,
porque, como dice mi jefe de ahora, la vida es una combinación de buena suerte y estar preparado para eh, aprovechar esa suerte que te tocó. Y yo creo que es muy importante prepararse. Eh, la vida es larga y te sorprende muchísimas veces. Ahora que todo nuestro conjunto de hijos está justo como al borde de decidir qué estudiar o qué sé yo, mira, entrar a estudiar es un privilegio y yo creo que todos los que tienen ese privilegio tienen que aprovecharlo. Pero es un privilegio que te sirve para que la vida te lleve por distintos caminos y te muestre dónde tú puedes agregar valor. Entonces, esas angustias que yo tenía también cuando tenía 17, 18, 20, ¿qué iba a hacer de mi vida? Le habría chuntado, como decimos en Chile, a, la- a lo que estudié. La vida tiene muchos caminos. Y si uno está abierto a esos y, y si uno además cree y le da espacio como a disfrutar de aprender lo que sea, uno sin duda va a encontrar un lugar con sentido. Eso creo yo. Y puede ser demasiado diferente, como ha sido en mi caso, el lugar donde aterrice, pero no por eso menos gratificante. Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo y sinceramente por todo lo que nos dejas. Ha sido una conversación muy, muy gratificante. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y muchísima suerte con todos los entrevistados que vengan para adelante, porque de verdad también ha sido muy interesante. Tengo, como les dije, todavía algunos pendientes, pero escuchar también esas experiencias de los distintos entrevistados. Bendiciones para adelante. Gracias. Daniela Novoa y Principal Financial Group son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Dani. Gracias a ti. Así terminó mi conversación con Daniela. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.